Buenas noches, ¿pueden ver la pantalla? Sí, profe. Sí, Muy profe. bien, vamos a iniciar a partir de una tabla ya formada, que es hasta donde nos habíamos quedado. Y generalmente a uno le dan la tabla para analizarla, porque cuando uno tiene acceso a los datos, eh, se pueden calcular, digamos, la moda, la mediana y todo, pero vamos a asumir que nos dan la tabla, ¿verdad? Entonces, si se recuerda, y voy a presentar la siguiente tabla. De 10 a 19, de 20 a 29, de 30 a 39, de 40 a 49, de 50 a 59, de 60 a 69, de 70 a 79. Muy bien. Estos son los intervalos y lo que generalmente habíamos trabajado era que simplemente teníamos lo que era la frecuencia. ¿Sí? Tenemos la frecuencia. Aquí me dice 5, 19, 10, 13, 4, 4 y 2. Hagamos la suma, por favor, de la frecuencia. 5 más 19 más 10 más 13 más 4 más 4 más 2. A mí me da que son 57. Bien. Esto es lo que generalmente me dan en datos agrupados. Muchas veces el trabajo inicial de recolección de datos y formar los intervalos y formar la amplitud del intervalo, ya me la dan para que yo la analice. ¿Sí? Entonces aquí, este ejemplo es para empezar desde que ya me dan las frecuencias y los intervalos. Aunque ustedes pueden calcular rango, pueden calcular intervalos, número de intervalos, amplitud de intervalo y empezar a formar esta tabla. Ahora, vamos a hacer un cambio. Sí, así que les pido de favor que vamos a trabajar lo siguiente, ¿sí? Se van a agregar dos columnas antes de la frecuencia en la nueva tabla. Y los intervalos que nosotros formamos le vamos a llamar LA. El LA, los LA se llaman límites aparentes. Vamos a llamar a este LAI y este lo vamos a llamar LAS. El I hace referencia a la palabra inferior y el S hace referencia a superior. Aunque muchos textos presentan, por ejemplo, de 10 a 20, de 20 a 30, hacen uso de esta simbología. Hacen uso de los intervalos abiertos y de los intervalos cerrados. Cuando tengo un corchete, significa que yo contabilizo todavía esta cantidad. Por ejemplo, uso el 10. Pero cuando tengo el paréntesis, dice de 10 a alguna cantidad muy próxima a 20 sin ser 20. Si estamos trabajando a dos decimales, el número más cercano sería 19.99, ¿sí? Ese sería el valor que indicaría, pero eso lo vamos a arreglar con otra columna de intervalos. Buenas noches, profe.
que le vamos a llamar LR. Los LRs se van a llamar los límites reales. Estos límites los vamos a usar específicamente para los cálculos de las medidas de tendencia central, lo que es moda, mediana, media aritmética. Y vamos a llamar LRI y el otro LRS. ¿Cómo calculo los límites reales? Como tengo un LRI y tengo un LRS, se obtienen de la siguiente manera. Un LRI se obtiene de un LAI menos 0.5 y el LRS se obtiene del LAS más 0.5. Es decir, si yo tengo 10, a estos de la izquierda que son inferiores, para convertirlos a límites reales, yo les voy a restar 0.5. Es decir, 10, 9.5. 20, 19.5. 29.5. 39.5. 49.5. 59.5. 69.5. Hacia, dice que los límites reales superiores debo de sumarle 0.5 a este intervalo que yo formé. ¿Se recuerdan que esto los formamos contando unidades enteras? 10, 11, 12 y contando 19. Ahora, aquí 19 va a ser 19.5. Ahora vean, ahora sí hay una relación entre el que termina con el que inicia, que se puede presentar de esta manera en otros textos. Aquí sería 29.5, 39 más 0.5, 39.5. Aquí 49.5, aquí 59.5, aquí 69.5 y aquí 79.5. Estos elementos son los verdaderos intervalos que vamos a trabajar, que se usan de esta manera para no andar usando lo que dice aquí con intervalos cerrados e intervalos abiertos. Este va aquí y acá. Es decir, empieza desde 9.5 hasta un número cercano a 19.5. El más cercano sería 19.49, trabajando en dos decimales. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera los datos ahí establecidos y me dieran el 19.5, ¿en qué intervalo lo contabilizarían? ¿En el primero, en el segundo? ¿En dónde lo contabilizarían? Si me dicen agrupar el 19.5, ¿en dónde lo agregarían ustedes? ¿Entra todavía en el primer intervalo? ¿O entra en el segundo intervalo ya, según lo que acabamos de ver ahorita en los reales, límites reales, que es lo que vamos a usar en sí? ¿Qué En dicen? el segundo, profe. En el segundo, porque el 19.5 ya no entra aquí, empieza aquí. ¿Sí? Muy bien, esa es la primera columna que se agrega extra a las que habíamos trabajado. ¿Hay alguna duda en cómo se ponen los intervalos con límites reales? Cuando restamos 19.5 de 9.5 hay 10. Y de 9.5 a 19.5 hay 10. Ahí sí se puede comprobar la amplitud del intervalo de esa manera, el tamaño que hay entre ellos. Si usted resta 19.5 menos 9.5, tiene 10. Y de 9.5 a 19.5, que es el siguiente intervalo, hay 10. Ahí está respetándose la amplitud ya un poco más específica, sin contar 10, 11, 12, 13, 14 para completar la amplitud en 10, que es la que tiene esta tabla ya forma. ¿Alguna pregunta? Estamos bien por ahora, profe. Muy bien, ahora y vamos
a formar otra columna después de los límites que nos va a servir para un montón de cosas. Y se llama marca de clase. Yo creo que tal vez lo vieron en computación porque como ahí solo lo aplican en fórmulas. ¿Vieron qué es marca de clase? No, profe. Bueno, XY va a ser llamada marca de clase. Esa marca de clase se usa mucho para las gráficas, pero aquí no vamos a hacer gráficas todavía, es hasta la otra guía que nos vamos a enfocar en hacer gráficas en este tipo de datos. Muy bien. Marca de clase dice que es el valor intermedio de los límites, ¿sí? Y la marca de clase es muy fácil calcular porque se saca un promedio de los límites, ya sea de los reales, de los aparentes o de los reales, me va a dar lo mismo, ¿sí? ¿Cómo sería? Sería LAS más LAI, eso dividido 2. También puede ser calculado con LRS más LRI dividido 2. Tengan cuidado en la forma de ingresar esto. La marca de clase es un número, el número intermedio del intervalo. Es decir, si ustedes ingresan 10 más 19 dividido 2, tengan cuidado porque esa suma primero debe hacerse y después debe dividirse entre 2. Cuando ustedes ingresan a la calculadora 10 más 19 dividido 2, el dividido 2 solo se lo aplica al 19, entonces da error. Así, si ustedes hacen 10 más 19 dividido 2, lo que pasa es de que el dividido 2 solo se lo aplica al 19 y me da un dato erróneo. Lo que ustedes deben hacer en la calculadora, si lo van a hacer directo, es 10 más 19 dividido 2. 10 más 19 dividido 2, ¿cuánto es? 10 más 19 dividido 2, a mí me da 14.5. ¿Será que es un valor que nos da la apariencia que está en medio del 10 y el 19? ¿Sí o no? ¿Qué opinan? ¿Será que sí? El 10 y Yo el opino 19. que sí, profe. Ok, pero cuando decimos 10 más 19 dividido 2 y me da 19.5, no aplicaría. Entonces tenemos que tener cuidado. Si usaran 9.5 más 19.5, cierro paréntesis dividido 2, me da también el 14.5, ¿sí? Vamos a dar un minuto para que me calculen todas las demás marcas de clase. Gracias a los que están aquí presentes y me va a servir bien para hacer este video que como ustedes saben yo les informé que no era obligatorio por la hora, pero si entraron es porque no solo quieren ver el video, sino que quieren preguntar en la clase en vivo, que cuando se les mande el video no van a poder preguntar, entonces gracias por eso. Vamos a dar 2 minutos para que me calcule las demás marcas de clase y lo discutamos. ¿Cuánto es 20 más 29? Esa suma dividido 2. 24.5. Muy bien. Y aquí les voy a enseñar una forma práctica para que no anden sacando todas las marcas de clase. Y el criterio es de que las marcas de clase también manejan la amplitud del intervalo. Es decir, vean qué diferencia hay entre el 14.5 y el 24.5. Los mismos 10 que tienen de amplitud del intervalo los límites aparentes, ¿verdad? Entonces, con una marca de clase que usted ya calcule, ya puede calcular la siguiente sumándole la amplitud del intervalo. Más 10, 34.5. Más 10, 44.5. Más 10,
54.5 más 10, 64.5 y más 10, 74.5. ¿Sí? Y si lo comprobamos, abro paréntesis, 70 más 79, cierro paréntesis, dividido 2, me da el 74.5. Y ahí está. ¿Alguna pregunta de la marca de clase? No, profe. Muy bien. Ahora ya terminamos la tabla como nosotros la conocemos. ¿Sí? Frecuencia acumulada. 5 más 19, 24. Más 10, 34. Más 13, 47. Más 4, 51. Más 4, 55. Y más 2, 57. Eso no tengo que explicarlo porque ya lo saben ustedes. Luego, vamos a la frecuencia relativa. 5 dividido 57 es 0.09. 19 dividido 57, 0.33. 10 dividido 57, 0.18. 13 dividido 57, 0.23. 4 dividido 57, 0.07. Otra vez 0.07. 2 dividido 57, 0.04. La suma, ¿cuánto debería de darnos? ¿1? ¿Debería darnos Sí. 1? Y revisemos cuánto nos da. Profe, a mí me dio 1.1. Ujú. A mí también, profe. Alguno estará mal aproximado. Revisemos, por favor. Profe, a mí en la primera me sale 0.08 y ahí está 0.09. Vamos a ver. 5 dividido 57 en 0.09 me da aproximado. 9 más 33 más 18 más 23 más 7 más 7 más 4. Sí. ¿Qué es lo más práctico? Como hay uno de más y como hay una diferencia notable en los decimales, ¿a quién le quitarían para que compensara al 1? Al 33. Lo vamos a colocar como 32. ¿Cómo nos quitaríamos ese problema con 4 decimales? Pero a veces eso se complica un montón. Aquí solo lo estamos trabajando a 2. Solo así podría decir que es 1.00. Ahora vamos con lo que es la frecuencia relativa acumulada. Aquí sería 9. Aquí sería 41. Aquí sería 59. Aquí sería 82. Aquí sería 89. Aquí sería 96 y 1. La frecuencia relativa acumulada siempre tenemos que hacerla antes bueno, debemos de cuadrar antes de hacer la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. Siguiente columna que se agrega
simplemente se va a llamar F por XY, que indica la multiplicación de la marca de clase por la frecuencia. Luego les voy a explicar para qué se usa esas. Una va a ser F por XY y la otra va a ser F por XY cuadrado. Son las otras dos columnas que nos van a servir para encontrar los siguientes datos. Entonces empezamos a multiplicar frecuencia por marca de clase. Frecuencia por marca de clase. Que es lo mismo marca de clase por frecuencia. Es decir, es lo mismo 14.5 por 5 que 5 por 14.5. 14.5 por 5 a mí me da 72.5. El siguiente me da 465.50. El otro me da 345.00. El siguiente me da 578.50. El siguiente me da 218. El siguiente me da 258. Y el siguiente da 149. Por favor, revisando que esos sean los resultados de frecuencia por marca de clase. A ver. Necesito que revisen, por favor. Vean, no es lo mismo frecuencia por marca de clase al cuadrado que el cuadrado de la frecuencia por la marca de clase, ¿sí? Si lo que me pidiera fuera f por xy y todo al cuadrado, este valor que me acaba de dar yo tendría que elevarlo al cuadrado. Pero la fórmula dice f por xy al cuadrado, es decir, el único que va al cuadrado es la marca de clase y luego se multiplica por la frecuencia. Es decir, 14.5 al cuadrado por 5 o 5 por 14.5 al cuadrado sin usar paréntesis. A mí aquí me da 1051.25. Aquí me da 11.404.75. Aquí me da 11.902.50. Aquí me da 25.743.25. Aquí me da 11.881 exactos. Aquí me da 16.641.00. Aquí me da 11.100.50. ¿Sí? Revisando, por favor. Un minuto para revisar. Muy bien. Ahora, esas dos nuevas columnas que hicimos, por favor, las vamos a sumar. Yo por tiempo ya lo tengo sumado. Y aquí me da 2086.50. Y aquí me da 89.724.25. ¿Sí? Solo lo revisan. Si cambia un poquito, lo cambiamos en las siguientes fórmulas. Ahora,
Esa es la nueva tabla. Esa tabla se llama de datos agrupados. ¿Sí? Generalmente la trabajamos cuando ya me dan la tabla. Ahora, ¿cómo calculamos una media aritmética? ¿Se recuerdan ustedes? Una media aritmética decíamos que era como un promedio. Es bueno, le llaman promedio. ¿Sí? Este valor se llama sumatoria de f por xy. Esta se llama sumatoria de f por xy cuadrado. Como lo que nos dan en estas tablas son el límite aparente y la frecuencia, yo formo límites reales, marca de clase, frecuencia acumulada, relativa acumulada, f por xy y f por xy cuadrado. Muy bien. La media aritmética, que es la primera medida de tendencia central, la media aritmética, que su símbolo es este, dice que la fórmula es igual a sumatoria de f por xy dividido la sumatoria de f. En otras palabras, sumatoria de f por xy dividido el número de elementos. Es decir, la media aritmética toma esta columna que acabamos de crear. Es una media ponderada. Ya no nos dio tiempo verla en datos no agrupados, pero es una aproximación de los valores, de la suma de todos los valores comprendidos en este intervalo. Entonces aquí dice 2086.50 entre 57 valores, que es lo que tiene este estudio. 1086.50 dividido 57. Esta es igual a 36.61. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Muy bien. ¿Está clara la media aritmética cómo se hace? Sí, profe. Ok. Voy a ir aquí abajo. Vamos a tener que subir para ver los datos. Vamos con la mediana. Mediana. Todo lo voy a hacer con azul para marcar aquí en la pizarra. Mediana. Dice que la mediana es igual al LRI más N medios menos FA dividido F, todo eso, por la amplitud del intervalo. ¿Qué letra habíamos usado para amplitud del intervalo? Según sus apuntes. K o S o AI. ¿Qué recuerdan? ¿Qué usamos para la amplitud del intervalo? ¿Qué letra usamos? Usamos W. Muy bien. Los pasos para encontrar la mediana. Número 1. Hay que encontrar N medios. ¿Sí? ¿Qué significa? La cantidad de datos
dividido 2. Que ese valor de 57 dividido 2 es 28.50. Dice que este valor lo buscamos en la columna de frecuencia acumulada. ¿Sí? Busquemos 28.5 porque la frecuencia acumulada va almacenando y va buscando los datos acumulados. Aquí dice que debo de buscar el 28.5. En el primer intervalo, el que aparezca 5 significa que está el dato 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. En la frecuencia acumulada, en el segundo intervalo, si dice 24, dice que aquí lleva el dato 24, empezando, como aquí llegó al 5, aquí empezaría el 6, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 12 y así sucesivamente. Este intervalo presenta hasta el 34. Entonces, lo que vamos a buscar en la frecuencia acumulada es un valor mayor, cercano, a 28.5. En la frecuencia acumulada, aquí, los valores mayores a 28.5 solo está el 34, el 47, el 57, el 55 y el 57. Sí, todos son mayores, pero el más cercano, mayor, es el 34. Entonces, vamos a subrayar todo el intervalo. ¿Sí? Lo vamos a subrayar todo el intervalo. Porque de ese intervalo vamos a sacar los datos para encontrar la mediana. ¿Sí? Muy bien. Esta se va a llamar clase mediana. Todo ese dato. Muy bien. Haciendo eso, voy a buscar el LRI, es el límite real inferior. El N medios, ¿sí? Es la mitad. Bueno, esa no hay necesidad porque aquí lo estamos calculando, entonces no hay necesidad de colocarle nombre. El N medios, ya sabemos quién es. La FA va a ser la frecuencia acumulada de la clase mediana. El F es la frecuencia de la clase mediana. Y el W, habíamos dicho que es la amplitud del intervalo. Muy bien. Y decimos en la fórmula, ahora sustituir valores. Primero, la mediana es igual a LRI. ¿Se recuerdan que hay una columna que se llama LRI, verdad? Miren, aquí están los LR, aquí está el LRIB, 29.5. Yo solo busco los datos aquí en esta clase mediana que la calculamos con el N medios, 29.5. Entonces aquí yo uso 29.5 más, abro paréntesis, el N medios, ya lo había calculado yo y me había dado 28.5. Aquí vamos a hacer un cambio porque no va a salir esto. Frecuencia acumulada aquí va a ser anterior
Anterior de la clase mediana. Solo voy a agregar aquí la palabra. Menos. Si la frecuencia acumulada que nos dio fue 34, la frecuencia acumulada anterior, por eso ya corregí aquí, es este número 24. ¿Sí? Menos 24. Siempre el número que resta debe, y debe ser menor, por eso es que yo todavía corregí porque ahí me di cuenta que no es la acumulada de ese intervalo, sino que es la anterior, para que aquí la resta sea positiva. ¿Sí? Repito, LRI es este. Luego el FA va a ser la frecuencia acumulada, pero la anterior a la clase mediana, que sería 24. Todo eso dividido, la frecuencia. Ahí sí usamos la frecuencia de esa clase mediana. La frecuencia, que es 10. Que es 10 por amplitud del intervalo que ya en la tabla habíamos visto que es 10. Igual. Consejo que les doy. Primero copien 29.5 más. ¿Cómo resolveré yo ese paréntesis? 28.5 menos 24 igual 4.5 dividido 10. 0.45 por 10, 4.5. Aquí lo hice así, aunque fueran el mismo número, pero no siempre es el mismo. Más 4.5. 29.5 más 4.5 va a ser igual a 34. La mediana es el 34. Aquí, miren la media aritmética 36.61, la mediana es el 34, es como el número de medio. ¿Sí? Muy bien. Repito. Paso número 1, n medios. La cantidad de datos dividido 2. Eran 57 datos. Dividido 2, 28.5. Este 28.5 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. Si está, excelente. Si no está, debo de buscar un valor mayor cercano. Ya vimos, nos fuimos aquí a la columna de la frecuencia acumulada. ¿Sí? En la frecuencia acumulada está el 5, el 24 son menores. Desde el 34 para arriba todos son mayores, pero el más cercano es el 34. Por eso es que donde yo encuentre el número mayor más cercano, ahí voy a subrayar para llamar a ese intervalo la clase mediana. ¿Sí? ¿Qué datos va a necesitar la mediana? Primero, dice LRI. El LRI solo me enfoco en la clase mediana. El LRI aquí está, 29.5, ¿correcto? Más n medios, ya lo tengo, menos FA. El FA va a ser la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana, es decir, no el 34, sino que la frecuencia acumulada anterior, 24. ¿Para qué? Cuando yo resto 28.5 menos 24, estoy buscando la distancia que hay desde que cambió de este intervalo, porque hasta aquí solo acumuló 24. Aquí empezó a acumular 25, 26, 27, 28. Y aquí entonces está la clase mediana. Entonces, el FA representa la frecuencia acumulada anterior, que será 24. Usa la frecuencia aquí, que sería 10. Y la amplitud del intervalo, que es 10, que ya vimos que la diferencia entre 10 a 20 es 10. Y ese es el W. Es lo que significa, ahí está la clase mediana. Y así es como se resuelve matemáticamente. Esta fue el n medios. Esta es la frecuencia acumulada anterior a la frecuencia de la clase mediana. ¿Sí? Dividido la frecuencia de ese grupo por 10. Aquí me dio 34. Si lo puede ingresar directamente no hay problema, pero aquí nos tiene que dar
34. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Fíjense que nos falta la moda, la varianza, la desviación estándar, el coeficiente de variación y las gráficas, pero lo voy a dejar ahí nada más porque considero que ya es suficiente haber llegado hasta ahí. Entonces voy a las otras medidas de tendencia central, las vamos a continuar en la otra guía. Y ahorita con que me calculen la media aritmética y la mediana va a ser suficiente en la tabla que yo les dejé. ¿Sí? Entonces repito, el n medio se busca en la frecuencia acumulada. El LRI es este, de la clase mediana. El n medios fue el criterio para buscar en la frecuencia acumulada. Ese ya lo tengo calculado. El FA en la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Aquí no uso el 34, uso la frecuencia acumulada anterior, que sería 24. Aquí. ¿Sí? Miren, dio 34. ¿Será que el 34 está entre el 30 y el 39? Sí. Ahí está esa mediana, miren, entre el 30 y el 39. Aquí comparo si la respuesta está bien. Porque ese 34 sí está en este intervalo.